Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro primer estudio del año 5783. Hoy es 3 de Elul. Mañana será el Tzom Gedalia, el ayuno de Gedalia. Si tienen preguntas, hagamos una pequeña aparte después de la clase para ofrecer estas preguntas. Si tienen preguntas, pónganlas en el chat si están oyendo en diferido. Y habíamos dejado al Rambam en sus Hilchot Melahim, capítulo 7, alhaja 11, y habíamos hablado de las personas que están exentas de salir a la guerra y que hay unos casos que son casos límites, por ejemplo, gente que se casa con una yevamá, donde hay complicaciones. Estos no se devuelven sino hasta que están ya a punto de hacer batalla, pero hay gente, el que se casa con su esposa, el que construye una casa nueva, el que definitivamente está inaugurando un viñedo o comprándolo, de acuerdo a la tradición. Esta persona está exenta de servicio militar un año. Y vamos a ver que hay exenciones y también precisiones que hacemos. Alhaja 11. Kol hashana ein mesapek maim umazon. Todo este año esta persona está exenta de dar agua y comida al ejército. Velo metaken derech, y no tiene que salir a arreglar los caminos. Velo shomer bajoma, y no se le asigna guardia en la muralla. Velo noten le paseja ir, y no tiene que contribuir para la mejora de las vigas de la ciudad. Velo yan avor galav shum davar baolam, no se le pide nada. Esta persona está en modo disfrutar. Sheneemar, está dicho en Devarim 24:5, Velo yetze batzava, no saldrá al ejército, Velo yan avor alav lechol davar, y no pasará a ninguna cosa, no está para nada, no está disfrutando el primer año de su casa, de su matrimonio o de su viñedo. La avor bishnei lavin, y esto nos muestra, lo yetze batzava, no saldrá al ejército y no saldrá a cualquier otra cosa, que esta mitzvah está protegida por dos mitzvot negativas. Shnei lavin, lo letzorchei ha'ir velo letzorchei ha'gdud. No tienen que servir en cuestiones colectivas de la ciudad y no tiene que servir en la guerra. Alajat 12. Baná bait vehiskiró la ajerim. Construye una casa, pero en vez de entrar a vivir en ella, la rento a alguien más. ¿Esto me exime o no? Vehigdim los jaró, si la familia paga por adelantado y la persona ya recibió su dinero, que mishe hanajó, es como si la hubiera inaugurado. Es decir, esta persona ya recibió su recompensa por su casa, ¿sí? Porque su recompensa no iba a ser la experiencia de esta casa, sino ese dinero. ¿Ya recibió el dinero? Ok, señor, para la guerra. Natan los jaró leahar shnemasar jodesh. Si todavía no ha recibido el dinero y está, dice, no, le pago en un año, Hareihu que Mishelo Hanajo ad ata, es como alguien que no ha inaugurado su casa hasta este momento. Recordemos que la persona tiene un año. Entonces, si a mí me pagan por adelantado, el año comienza a correr. Y si es hasta que me paguen, no comienza a correr el reloj. Banabait venatambo jefatza ven ala lehem. Construye una casa, muda todos sus muebles, todos sus enseres y cierra la puerta, pero no está viviendo en ella. Alajat 13. Si esta persona tiene que distraerse de su labor corriente para ir y guardar su casa, a pesar de que no está viviendo en ella, es como si una persona ya estuviera viviendo en ella, a pesar de que no está en ella, si está teniendo que guardar su casa, es como si ya hubiera comenzado a vivir. Si esta casa es por algún motivo tan segura que él no tiene que preocuparse por lo que está dentro, hasta que no entre a ella, no se considera que la ha inaugurado. Toda persona que construye una casa o planta un viñedo por fuera de la tierra de Israel, no vuelve. No, eso no lo exime de la guerra. Vemos que de nuevo se privilegia la tierra de Israel, vivir en Eretz Israel. Aquí tenemos una alajá larga sobre la persona, ya no sobre la persona que está exenta por su situación, por su casa, por su viñedo, por su esposa, sino una persona que, como nos dice la Torah, Mi ha'ish hayer'a verach halevav.
Esto es Deuteronomio 28. Este es el discurso del Cohen. ¿Quién es el hombre que tiene miedo y su corazón es suave? ¿Qué mashma'o? Literalmente dice, She'en belibo koach la'amod bekishrei hamilchama. Es alguien que sabe que no va a poder ir a la guerra y que va a ser más estorbo que ayuda. Y esto es algo que la persona tiene que determinar por sí mismo, porque vamos, o sea, este es el problema de la guerra, este es el problema halágico, este es el problema toraítico de la guerra. Es una situación, es lo más alejado de una situación ideal que nosotros podemos esperar. Pero por otro lado, en muchos casos, si se pierde la guerra, se pierde todo el experimento, ¿cierto? Se pierde toda la posibilidad de ser libres, de vivir la Torah. Entonces hay muchas cosas que están en juego. Hay gente que dice, no, simplemente no puedo. Prefiero servir de civil, porque recordemos que esta gente no es que se le mande a la casa, sino yo no sirvo para primera línea, pero pues yo empaco comidas, yo echo asadón, pero no me pongan en el frente. Ahora, una vez la persona se dedica, o me'achar sheikanes bekishrei hamilchama, una vez la gente entra en kishrei, los nudos de la guerra, es una situación mental especial. Por eso es que desafortunadamente hemos dedicado tanto esfuerzo humano a esta actividad, porque requiere un cierto tipo de conciencia, un cierto tipo de, ya vamos a ver, de mind frame, de estructura emocional que no es difícil alcanzar, del que es difícil de recuperarse, y esto lo estamos viendo. En todas las naciones, cuando vuelve gente de guerra, viene gente con traumas, viene gente con estrés, síndrome postraumático, y esto por supuesto también pasaba en esta época, pero para que los soldados sean efectivos tienen que hacer lo que describe el Rambam a continuación. Una vez han entrado en los nudos de la guerra, en esta situación de intensidad, y Sha'en al mikve Israel, debe entregarse y recostarse sobre la mikve de Israel, sobre la esperanza de Israel, Dios. Umoshi'o be'etzara, aquel que lo ayuda en momentos de dificultad. Ve'yeda she'al yihud Hashem hu ose milchama, y ha de comprender que sobre la unidad del nombre de Dios está haciendo la guerra. Ve'yasim nafsho bechapo, y pondrá su alma en las manos de Dios, velo yir'a, velo yifjad, y no debe temer, y no debe tener, no debe emocionarse, velo yachshov, y no debe pensar, lo beishto, ni en su esposa, velo bebanav, y ni en sus hijos, el ayimche zichronam milibo, sino que borrará su memoria de su corazón. Mira lo que le estamos pidiendo a esta persona. Vipanemi kol davar la milchama, y estará absolutamente concentrado en hacer su trabajo. Disculpen. Vejol amathil lachshov, toda persona que comienza a pensar, un lejarjer ba milchama, y a tener pensamientos, a tener dudas, umavhil atzmo, y se confunde, over belota hace, está violando una mitzvah negativa. Shenemar, pues está dicho Deuteronomio 23, al yerach levavhem, no se derretirá, no se suavizará vuestro corazón, velotir au, y no temerán, ve altech pezu, ve alta arezu, mipneihem, y no se dispersarán, y no mostrarán ningún tipo de debilidad frente a ellos. Velo od, y no solo esto, el ashekol neme Israel tluim betzavaro. No solo esto, no solo que es una mitzvah, sino que la supervivencia, toda la sangre de Israel está sobre su cuello. Y si no triunfa y no hace la guerra con todo su corazón, o bejol nafsho, y con todo su espíritu, aquí tiene que suspender todo, tiene que suspender el amor a la familia, el amor tiene que concentrarse en la guerra.
Haréis de que Mishe Shafach de Mehakol es como si alguien ha derramado la sangre de toda la gente, de todo el colectivo. Sheneemar, pues está dicho, Deuteronomio 28, Veloimas et devav achiv kilvavo, para que el corazón de tu hermano no se derrita como el suyo. Vejaré meforash bakabalá, y está escrito en la tradición. Esto es una referencia al Tanaj de Jeremías 48:10. Arur osem elechet Hashem remi'ah. Maldito sea el que hace del trabajo divino con trampa. Ve'arur monea harbon midam. Y esto se interpreta en la tradición oral. Si yo salí a hacer la guerra, salgo a hacer la guerra. Por eso es que la guerra es un tema tan difícil a nivel filosófico y moral, porque requiere una suspensión de muchos aparatos emocionales, mentales, legales y toraíticos incluso, pero es una situación extrema donde esto tiene que pasar para poder sobrevivir. Muftachlo, y esta persona se tiene prometido, Sheloim Sanesek, se no encontrará daño, velo tagiei hurraay, que no le pasará nada malo, veimnelo bait nachon Israel, y establecerá una casa establecida en el pueblo de Israel, veiskelo ulvanav adolam, y esta será su mérito, esta casa, literal, será un mérito para él y sus hijos para siempre. Veis que y tendrá como mérito la vida del mundo por venir. Sheneemar, pues está dicho en Samuel 1, 25, 28. Ki asoya ase Hashem la Adoni, beit neeman ki milchamot Adonai, Adoni nilham berra'a velot imatze bach. Esto es Shemuel hablando de David, pues, o sea, en el libro de Shemuel, no, Shemuel ya en ese momento ha muerto, pues Hashem hará con mi Señor, con David, Beit Neeman, era una casa establecida, una casa fiel, Ki milhamot Adonai, Adoni nilham, las guerras de Dios, mi Señor ha luchado, Verra'a lo timatze beja, y no encontrará ningún mal. Samuel 1, 25, 29. Et Adonai Eloheja. Y el alma de mi Señor estará enredada, conectada en la conexión de la vida, en el nudo de la vida con Hashem, su Dios. Esto es una expresión que se utiliza en el judaísmo para hablar de la vida en el mundo por venir. Tzror Hachaim. Que la persona esté conectada con el nudo de la vida en la vida por venir. Entonces aquí dice que esta persona que se dedica a la guerra, tiene toda esta serie de garantías. Ahora, ¿son garantías? No, en la guerra muere mucha gente y no tenemos, o sea, el ejercicio de ir y hacer el ejercicio de la teodicea, pero si esta persona creyó y luchó y gana y su sacrificio salvó miles, ¿por qué Dios no lo salvó? Este es un ejercicio, en mi opinión, ocioso. La guerra es horrible, en ella muere gente sin sentido. Pero yo creo que la única manera en que nosotros podemos obligarnos como seres humanos a entrar en esta situación tan horrenda es de cierto modo cambiando la programación de nuestra mente, y para esto tenemos que tener este tipo de certezas y este tipo de esperanzas que nos alienten de una crisis a la otra. Esta es la emuná de las trincheras, la fe de las trincheras, que es bastante fuerte, porque esta es la forma en que estos guerreros se condicionan para poder hacer uno de los trabajos más difíciles y más horrendos que una persona puede hacer, que es matar a otras personas, ya sea por causas buenas o causas malas. No podemos subestimar el efecto que esto tiene en los soldados y en las comunidades, y por supuesto en las víctimas también. Para Kol Tuv Sefarat se despide el rabino Juan Mejía. Mañana, comenzando con un tema espinoso en el
capítulo 8. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.